Bueno, la Organización de las Naciones Unidas ha definido que existen tres crisis planetarias que ponen en riesgo la sostenibilidad de la vida en la Tierra. Estamos hablando de la contaminación, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Estas tres crisis planetarias se encuentran entrelazadas unas con otras. En este sentido, el cambio climático es un fenómeno global, es decir, que nos impacta absolutamente a todas las personas por igual, y se entiende como esta variación en el estado del clima dentro de la corteza terrestre. Y esto sucede por diferentes cambios que existen y por diferentes factores que próximamente lo vamos a platicar. Y lo que hace es que estos cambios o esta variación se mantiene durante un gran periodo de tiempo que lleva a un nuevo equilibrio. Es decir, que se encuentra en constante cambio y en constante dinamismo. Realmente, el cambio climático es un fenómeno que ha existido desde que inició la historia en la Tierra. O sea, ha pasado por diferentes variaciones que van desde lo gradual hasta lo más abrupto. Por ejemplo, en su momento, estas variaciones generaron, por ejemplo, diferencias en la radiación solar, generaron los fenómenos o los procesos de la deriva continental, o por ejemplo, algunos periodos de vulcanismo bastante fuertes que generan un nuevo equilibrio y esto garantiza que estos procesos, digamos que se han generado a lo largo de este tiempo, vayan cambiando la vida en la Tierra como la conocemos. El problema viene a partir del siglo XIX, que es donde empiezan todos estos procesos de industrialización, en las que las actividades humanas han acelerado todos estos procesos de cambio climático y estas variaciones debido al uso y a la quema de los diferentes combustibles fósiles, por ejemplo, el carbón, el petróleo, el gas. Entonces, estos procesos de cambio climático que en su momento digamos, eran algo natural o se expresaban de manera natural en nuestro dinamismo dentro de la vida en la Tierra, han ido de alguna u otra manera acelerándose a través de estas emisiones de lo que llamamos los gases de efecto invernadero. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros, digamos, empezamos todos estos procesos de quema, se genera una pequeña manta, que son estos gases de efecto invernadero, que mantienen a la Tierra un poco hermética, y esto hace que aumenten la temperatura y los diferentes patrones climáticos, como por ejemplo la precipitación, la humedad en los suelos, el nivel del mar, los vientos, etcétera. En una reacción en cadena, esto hace que estos fenómenos prácticamente afecten todas nuestras esferas vitales, ¿no? Por ejemplo, la salud, la alimentación, nuestra vivienda, transporte, y de esta manera el cambio climático se convierte en un escenario en el que actualmente nos estamos desenvolviendo y que dificulta la protección, garantía y goce de los derechos humanos. Bueno, además de todos estos efectos ambientales y de salud que nosotros podemos percibir o que escuchamos en las noticias, el cambio climático también representa una amenaza para nuestra estabilidad económica. Un estudio que fue publicado el año pasado, por ejemplo, nos dice que los efectos del cambio climático representan cerca de 143.000 millones de dólares anuales. Y las proyecciones que se tienen es que para dentro de los 25 años siguientes puedan llegar hasta los 500.000 millones de dólares. Entonces, básicamente estamos hablando de que es un costo el hecho de que estamos viviendo en este cambio climático y, por ejemplo, yéndonos un poco al sector del trabajo, las olas de calor, por ejemplo, disminuyen a la mitad la capacidad de productividad. Entonces, tenemos trabajadores que están cada vez más cansados, se sienten, este, no sé, un poco más, con la energía un poco más baja, etcétera, y eso afecta también el nivel de producción, ¿no? Sobre todo en los sectores de construcción, transporte, comercio, mensajería, que son sectores bastante importantes. Y eso que no estamos contando, todo esta fuerza laboral informal que también se encuentra dentro de América Latina y especialmente en México, ¿no? Todos los trabajadores canteros, ladrilleros, alfareros, artesanos, que realmente están expuestos a este tipo de eventos meteorológicos y que de alguna u otra manera están aumentando, bueno, perdón, disminuyendo esta capacidad de producción. Prácticamente México es considerado este país vulnerable a los impactos del cambio climático, especialmente, por ejemplo, al calor extremo.
¿no? O sea, cada año vemos en las noticias, este es el año más caliente para México, ¿no? O las temperaturas han alcanzado niveles históricos, pues sí, porque estamos expuestos a este tipo de situaciones. Las inundaciones, cada vez hay más inundaciones, las ciudades no pueden, con estas obras de infraestructura para precisamente controlarlas y por ejemplo las sequías que están afectando la producción de alimentos y están afectando el equilibrio de los ecosistemas, sobre todo en la parte norte. Entonces, entre los principales efectos que podemos ver, pues es la desertificación, también los cambios en los patrones de precipitación que deriva a otras, a las inundaciones, el aumento también de las épocas de calor, la desglaciación, ¿no? Sobre todo en el pico de Orizaba, Popocatépetl, que a lo mejor nosotros pensamos en México, bueno, no somos como los países andinos que sí tienen más glaciares y dependemos de esa fuente de agua, pero son importantes. O sea, al final México tiene glaciares y es un problema también que los estemos perdiendo. La disminución de la producción agrícola, el aumento de los movimientos migratorios, ¿no? Por el cambio climático y sobre todo la pérdida de los ecosistemas, ¿no? Especialmente los bosques. Entonces, todo esto, y como lo mencioné al inicio, agrava todas estas condiciones de pobreza, marginación y desigualdad que caracterizan a nuestro país, pero dentro de todo este parámetro que puede parecer así como que muy, muy desolador o no, es que ya valió. No, pues prácticamente el año pasado creo publicaron un estudio en el que se hizo una encuesta a nivel nacional para los ciudadanos de qué tanto les importaba el cambio climático y realmente pues tuvimos resultados de más del 90% de la población que está preocupada por el cambio climático, ¿no? Y que entiende esta conciencia de hacer algo para frenarlo o para disminuir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, prácticamente en resumen, México es un país vulnerable al clima con una población muy preocupada por él. Las consecuencias del cambio climático ya están. Realmente vivimos en un contexto de cambio climático y creo que es lo primero que tenemos que pensar. O sea, que el cambio climático es el escenario en el que nosotros tenemos que pensar en el desarrollo social y económico, ¿no? Pero sí las podemos reducir. Entonces, la importancia de pensar en que ya estamos viviendo en un escenario de cambio climático es o deriva a la generación de esta mezcla de iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático que deben de generarse desde un enfoque multisectorial. Esto significa que se involucran diversos actores sociales, ¿no? La academia, la comunidad, las instituciones y sobre todo la iniciativa privada. Entonces, para todo esto se requieren 5 elementos. El primero es el fortalecimiento de las comunidades, de las capacidades comunitarias. Esto precisamente para generar estas estrategias locales de adaptación que surjan de la comunidad y que puedan permear las macroesferas para poder aprovechar los recursos descendentes, ¿no? Y de esto se trata incluir, por ejemplo, el enfoque de derechos humanos, el multicultural y la igualdad de género, que son primordiales para poder enfrentar el reto del cambio climático. El segundo elemento son estrategias de mitigación basadas en la innovación, es decir, promover estrategias como la economía circular, las soluciones basadas en naturaleza, tecnologías limpias, energías renovables, todo lo que ya hemos visto, ¿no? O sea, las famosas 3 Rs que ahora son economía circular, todo eso es importante y para eso necesitamos innovación, acceso a las tecnologías, desarrollo, ¿no? Y esto me lleva a otro punto, la parte de la ciencia, el desarrollo de la ciencia, ¿no? O sea, empezar a pensar en que todos estos procesos de investigación en todos los niveles pueden llevarnos a promover una toma de decisiones basada en la ciencia. Y aquí es muy importante combinar la ciencia con las capacidades comunitarias, es decir, generar ciencia local. Muchas veces las comunidades ya tienen las respuestas, pero no tienen a lo mejor esta voz o esta capacidad política para implementarlas. Esos son los primeros 3 puntos, ¿no? O sea, fortalecimiento de capacidades comunitarias, innovación y la parte de la ciencia, que me lleva a otros 2 puntos que también son importantes. Primero, mecanismos de política climática.
impulsar el financiamiento climático, acercarnos a los fondos, ¿no? Y esto requiere inversión y existen múltiples mecanismos internacionales de financiación que podríamos obtener, o sea, que podemos llegar a alcanzar, ¿no? O sea, México es un país muy fuerte a nivel Latinoamérica y a nivel mundial que tiene acceso a estos fondos, ¿no? Y que puede generar muchas estrategias con otros países para poder implementar estos mecanismos de política climática. Y finalmente, el fortalecimiento de las capacidades institucionales. De nada me sirve tener una política climática, un financiamiento y capacidad dentro de las comunidades si no tengo las instituciones que nos pueden llevar a eso, ¿no?